vamos a ver un poquito más de qué no nos está dejando tener esa experiencia. Vamos al libro de Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Miren ahí lo que dice la Escritura en Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Bueno, desde el 15 vamos a leer, el versículo 15 y el versículo 16. Dice: y por todos murió. Aquí está hablando de quién es el que murió, nuestro Señor Jesús, ¿no? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sigue diciendo el 16: de manera, o en otra versión dice por tanto, ¿no? Por consiguiente, ¿no? Que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según ¿qué? Según la carne. Y acá viene lo crucial. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. La importancia, hermanos, de nacer del Espíritu, la importancia de nacer de nuevo, es que comprendamos qué es lo que hace Dios con la carne, de manera que no influya, incluyendo, dice, en el conocimiento de unos a otros. Y más aún, conociendo a quién, dice, a Cristo. Entre mi prójimo y yo, entre Cristo y yo, no tiene que estar, ¿qué cosa? Dice aquí, la carne o nuestra naturaleza en la que nacemos. Entre mi prójimo y yo, entre Jesucristo y yo, necesita urgentemente el ser humano una vida nueva para que realmente se dé los propósitos de Dios en nuestras relaciones. Tiene que haber, ¿qué cosa? Una vida nueva, una vida en el Espíritu. Cuando la carne está inmerso en el conocimiento de unos a otros y en el conocimiento de Cristo, entonces lo que viene ahí, hermanos, pues es el problema de la carne. Y nosotros vemos y sabemos que el problema de la carne está imbuido esencialmente ¿qué? En el egoísmo. En el egoísmo. Nosotros sabemos que el egoísmo abarca unas áreas que nosotros deberíamos saber. ¿Para qué? Para poder identificar si esto es la carne o si esto es ¿qué? El Espíritu, ¿no? ¿Cuántos han escuchado, por ejemplo, de lo que es el egotismo? ¿Sí? La hermana Juárez lo menciona muchas veces, ¿no? Del egotismo, ¿no? Yo me confundía con la misma palabra egoísmo, ¿no? Pero la palabra egotismo es un sentimiento exagerado, ¿no? Acompañado de mucha tendencia a hablar de nosotros y de mostrarnos, ¿no? Y bueno, ahora las redes sociales se han convertido en el medio para dar rienda suelta ¿qué? Al egotismo, ¿no? Tomamos fotos hasta en el baño, ¿no? Y estamos mostrando todo lo que hacemos, ¿no? Es una rama del egoísmo, pero ¿qué? Pero se identifica como ¿qué? Como egotismo, ¿no? Hablamos mucho de nosotros, egotismo. Mostramos mucho de nosotros, egotismo, ¿no? Y ello, hermanos,
Cuando ello está mezclado con mi prójimo y con nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos en una relación equivocada. Y dice aquí el apóstol Pablo dice que cuando nosotros percibimos al que murió, dejamos de vivir para nosotros y vemos las cosas desde ese ángulo, de un ángulo no de la carne, menos del egoísmo. Y el egoísmo se puede mezclar. Pero el egoísmo también, hermanos, tiene una rama muy interesante que se llama el egocentrismo, ¿no? Una cosa es hablar de mí, mostrar de mí, pero otra cosa, hermanos, es empezar a exaltarnos, la exaltación propia. Y ojo, la exaltación propia puede ser con lo mucho que tenemos y también con lo poco que tenemos. Podemos ponernos una careta muy elevada, pero también podemos hacernos las más víctimas de todo, ¿no? O hay un dicho por ahí, ¿no? Somos el último frijol de la olla. Nos victimizamos o nos recontraexaltamos. Y a eso nosotros tenemos que verlo como ¿qué? Como el egocentrismo, que es la carne. Entonces, por un lado está ¿qué cosa? El mostrarme, y por otro lado el exaltarme. Y por otro lado hay otra cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos visto de alguna manera la idolatría? Bueno, nosotros miramos afuera para hablar de idolatría, ¿no? ¿Sí? Pero dentro del egoísmo existe un peligro más que de la idolatría, que es la egolatría, ¿no? Y la egolatría, hermanos, llega al punto de que a veces nos oramos a nosotros mismos. Usted piensa que está orando a Jesús, usted piensa que está orando al Padre, pero la egolatría me lleva a orarme a mí mismo. Y uno, hermanos, uno tiene que ser sincero. Uno tiene que ser sincero para decir: Señor, cuán escondido está esta esencia de la carne en mí, del egoísmo, del egotismo, de la egolatría. ¿Cuánto está metido ahí? Porque la carne lo que quiere es ¿qué cosa? Tomar el lugar de ¿quién? De nuestro Dios. Y esa es la esencia de la rebelión de Lucifer. ¿Subiré a dónde? ¿Y me sentaré dónde? En el trono de Dios, ¿no? O sea, esa es la esencia de ¿qué? De la carne. Pero por el otro lado estamos lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: bueno, tú quieres subir, yo voy a bajar. Al revés. Tú quieres venir aquí, yo voy a bajar y me voy a descender y me voy a hacer hombre y voy a ser obediente, y obediencia hasta la muerte ¿de qué? De cruz. Y ahí vemos esas dos, podemos llamarle esos dos poderes, ¿no? Uno es la esencia de la carne y otro es la esencia del espíritu, ¿no? Ahora, vamos al libro de Juan, capítulo 8. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Y vamos a ubicar el versículo 15. Miren lo que dice ahí. Juan capítulo 8 y el versículo 15. ¿Ya lo encontramos? Dice ahí: vosotros juzgáis según ¿qué? Según la carne. Yo no juzgo, ¿qué dice? A nadie. Interesante, acá tenemos el ejemplo de Jesús.
el ejemplo de Jesús, ¿no? Diciéndole al pueblo de Israel que ellos tenían un problema. El problema es que ellos estaban moviendo en la carne. Y en la carne tenían ceremonias, en la carne tenían liturgia, en la carne tenían actividades, en la carne tenían vida religiosa. Y en la carne también juzgaban o también ponían sus normas y sus estándares. ¿En qué? En la carne. Hermanos, una vida que disfraza el egoísmo es una vida de muerte. Y ese es un engaño, y el engaño no va a aparecer de una manera abierta, ¿no? Nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, por el Espíritu, a tener discernimiento. Y el discernimiento no es, hermanos, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pues yo antes creía así, que discernir es hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero hermanos, discernimiento es hacer la diferencia entre lo bueno y lo casi bueno. Hermano, lo malo está abierto, pero lo casi bueno es el engaño. Casi salvo. ¿Existe el casi salvo? Estar casi salvados, la hermana Juárez dice que es estar totalmente perdidos. Y el casi, hermanos, detrás del casi está la carne. Y es esencial, hermanos, que el Espíritu nos muestre ese casi. El Señor Jesús dijo aquí, ¿no? Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque Él no estaba en la carne. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús mezclado con la carne? Nada. Hermanos, hoy día, ¿qué es lo que hacen los abogados en la carne? ¿Qué es lo que hacen los doctores en la carne? ¿Están interesados en uno? ¿Están interesados en sanarnos y en curarnos? Los comerciantes, ¿en qué están interesados? En darnos lo mejor al precio más bajo, ¿así? Bueno, ese es el cliché del marketing. Pero detrás, ¿qué hay? Detrás hay o egotismo, o egolatría, o egocentrismo, o egoísmo puro. Y es por eso que el apóstol dice: a nadie, ni aún a quién, ni aún a Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces podemos conocer a Jesús con un interés propio. Vamos al Señor Jesús porque estamos enfermos, o a pedirle algo, ¿no? O siempre le estamos pidiendo algo. Señor, dame salud, trabajo, dinero y amor. Y se repite muchas veces esas oraciones. Y pensamos a veces, ¿no? Por esta cultura que nos ha llenado de cosas, que nuestro Señor Jesús a veces es como Aladino y su lámpara maravillosa, ¿no? Se frota la lámpara y ¿qué salía? Salía alguien que le decía: pídeme cuántos deseos. Pídeme 3. Allá nuestro hermano, ¿no? 3 deseos pídeme.
Y nosotros pensamos que el Señor está para cumplir todos, ¿qué cosa? Pero hermanos, el Señor nos está llamando a que evaluemos cómo lo hemos conocido, a que evaluemos cómo es que vivimos con los demás. Porque el primer paso para el cambio es, ¿qué cosa, hermanos? La aceptación de una condición. El primer paso para la restauración es la aceptación de mi condición. Y qué difícil, hermanos, aceptar nuestra condición. Vamos a Filipenses rápidamente, hermanos. Filipenses capítulo 3, donde el mismo apóstol Pablo agranda un poquito más esto de la carne. 3 versículo 4. Dice ahí la escritura: aunque yo tengo también de qué confiar, ¿en qué? En la carne, dice, ¿no? ¿Qué tenía Pablo? Dice, eso lo está diciendo a manera de qué, de que hay cosas en la carne. ¿Qué dice? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice él? Yo más. Y ahí empieza una lista, ¿no? Circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor, en cuanto a la justicia irreprensible, dice. Hermanos, ¿qué era o qué es de valor para la carne? Todas estas características que menciona aquí el apóstol Pablo es pura exaltación. Hebreo de hebreos, título, posición, liderazgo, recursos. Y el mundo anda tras ello. Y dice Pablo acá: yo tengo de en qué gloriarme. Pero dice el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era ganancia para Pablo? Las obras de la carne. ¿Qué es ganancia para nosotros, hermanos? ¿Qué es ganancia para un doctor hoy en día? ¿Qué es ganancia para un arquitecto hoy en día? ¿Qué es ganancia para un comerciante hoy en día? O la pregunta más todavía trascendental para nosotros: ¿qué es ganancia para usted? Para Pablo, en un contexto de pecado, ganancia era todo lo que él da en esa lista. Pero dice aquí: por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado ahora como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, la vida en espíritu necesita una pérdida. ¿A quién le gusta perder? Óigame, hermano, el mundo hoy día está detrás del mundial. ¿Y qué quieren? Perder. ¿Quieren perder? No, hermanos, lo que se quiere, ¿qué cosa es? Ganar. E imagínate, hermanos, allá en el cielo el Señor Jesús con la deidad ahí diciendo: vas a tener que ir a perder. Nosotros sabemos que del Señor es la victoria, pero su victoria no es la victoria, hermanos, que nosotros tenemos en la carne. Su victoria, hermanos, su victoria en la carne es muerte. ¿Crucificado? Una locura. Y aquellos hermanos que experimentemos un nacimiento del Espíritu, empezaremos a ver esto. Hermanos, meditaba en el himno que cantábamos, que las pruebas
y las desavenencias que tenemos, con gozo la llevaremos, porque estaremos honrando la cruz del Señor. Nuestra condición, hermanos, cuando es aceptada, empieza un milagro en nuestras vidas para la restauración, que es una vida en el Espíritu. Ahora, nosotros sabemos que proféticamente existe una condición. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 14. Sí. Nuestra condición profética es la que vamos a leer. Pero esa condición profética estamos viendo que es provocada ¿por qué? ¿Por vivir en el Espíritu o vivir en la carne? En la carne. Versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de los ¿qué? De los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y ¿qué más? Y verdadero, el principio de la creación ¿de quién? De Dios. El Señor Jesús, sabiendo nuestra condición, primero Él nos dice y nos da el diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Para quién es el diagnóstico? Déjenme leerles aquí algo que dice el Espíritu de Profecía. Esto dice en la Review and Herald del 11 de marzo de 1902. Dice así: el mensaje para la iglesia laodicense, escuchen, dice aquí, es aplicable, o sea, ¿es para quién? Para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Ojo aquí. Sabemos que la condición de un ser humano dependerá si es que está en la carne o si está en ¿dónde? En el Espíritu. ¿Sí? Y la Odisea cayó, hermanos, en esta condición no por el Espíritu, sino ¿por qué? Por la carne. Pero en la carne, hermanos, en la carne es que, ¿qué es lo que ha pasado? Dice aquí, la luz llega, la oportunidad llega y en la carne no se aprecia. Yo a veces, hermanos, muchas veces he caído, no sé si ustedes, pero yo he caído en mirar a los demás, en mirar a los demás, en mirar a Babilonia, en mirar al pagano, en mirar a la apostasía, en mirar al adventismo nominal. Pero hermano, lo que yo estoy leyendo acá dice que el que ha tenido gran ¿qué? Gran luz y grande oportunidad. A mí me ha tocado, hermanos, predicar en iglesias, como dice la Escritura, donde no saben diferenciar su mano derecha de la ¿qué? Y yo les hago una pregunta: ¿esa gente ha tenido gran luz? Y adventistas. Pero yo le hago una pregunta: ¿esos adventistas han tenido esa luz? Oh, hermanos, caminar 6 horas arriba a un pueblo, ¿esa gente ha tenido gran luz? Oh, hermanos, ¿no ha tenido luz? Hermanos que crían cuyes y chanchos porque nadie le abrió Levítico 11. No porque son hipócritas, sino porque no hay ¿qué? No hay conocimiento. Y lo que hay que ir es a subir ahí ¿a qué? A educar.
educar, educar y educar. Pero hermanos, ¿qué dice aquí el texto? El texto dice, no es para esa gente. La gente que está envuelta y que está llamado por el testigo fiel es aquellos que los que han tenido gran y cuántas oportunidades, pero no las han apreciado. Pero ahora sabemos por qué no la apreciamos. ¿Por qué no la apreciamos? Porque la carne está ahí, el egoísmo está ahí, el egotismo está ahí. Y podemos agarrar de esa luz, podemos agarrar de esa oportunidad. ¿Para qué, hermanos? Para aprovecharnos en la carne. ¿Se puede hacer negocio con la reforma pro salud? ¿Hay un buen negocio o no hay buen negocio? Uno tiene que poner. ¿Me puede dar estatus el practicar ciertas cosas? ¿Me puedo ver mayor que el otro hermano si es que veo un deber que yo estoy cumpliendo? Hermanos, el aprecio a la luz y a las oportunidades se darán en la medida que yo estoy en el Espíritu. Si es que yo no le he apreciado, si es que yo no le he aprovechado, es porque todavía, hermanos, yo estoy apreciando otra cosa. Sigue diciendo aquí, dice podemos manifestar un gran celo y esfuerzo misionero. Hermanos, yo conozco muchos hermanos que después del sábado se van a dormir y vienen como a las 5 de la tarde con los ojos hinchadazos, ¿no? Pero acá no está hablando del laudicense, no está hablando de ese que se duerme. Acá está hablando de qué? Del que tiene celo, del que tiene esfuerzo, ¿qué? Misionero. Y sin embargo, debido a que ese esfuerzo, escuchen, está contaminado con el egoísmo. Tiene un sabor al yo. Y escuchen, no es nada a la vista de Dios. Y esa es una condición de la Odisea. Pero hermanos, detrás, ¿qué cosa es? Carne. Detrás es carne. Ahora dice, el amor al yo excluye el amor a Cristo. Los que viven para el yo son clasificados a la cabeza de la iglesia de la Odisea. Yo antes pensaba, hermanos, que la cabeza era ¿quién? Los líderes, mi anciano, mi pastor. A ellos les habla, ¿no? Pero acá, ¿quiénes están a la cabeza? Dice, ¿quiénes están a la cabeza? No, ¿quién está a la cabeza de los laodicenses? Dice, los que vivan para el yo. Ellos están a la cabeza de la iglesia de la Odisea. Y el versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No está diciendo escribe a la iglesia de la Odisea, sino al ángel. Y nosotros sabemos que el ángel, ¿quién es? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia de la Odisea? Los que vivimos, ¿para qué? Para el yo, para la carne. Hermanos, nuestra condición que no nos deja es enseguida. Déjenme leerles aquí. Sigo leyendo la Review and Herald, septiembre de 1883. Dice aquí: muchos, ¿cuántos? Muchos tienen tanta escoria apilada. ¿Saben lo que es
es apilar, amontonada, uno sobre otro. Dice, muchos tienen tanta escoria apilada en la puerta. ¿En dónde? En la puerta. De modo que no pueden dejar entrar a Jesús. Óigame, hermanos, tú estás ahí en la casa y alguien viene, el hermano Hamilton, está tocando ¿qué cosa? La puerta. Y tú sabes que es el hermano Hamilton porque te dio una llamadita. Y vamos a recibir al hermano Hamilton y baja la puerta y usted no puede abrir la puerta. Y tú quieres hacer de todo para abrir la puerta, pero no puedes. ¿Por qué? Porque la puerta que está aquí, con una pila de cosas. Hamilton, métete por la ventana. El que entra por la ventana es ladrón y salteador. El Señor Jesús es un caballero y el Señor Jesús quiere entrar ¿por dónde? La puerta. Dice aquí, ¿cuáles son esa pila de escoria que no nos deja entrar? Miren lo que dice aquí, hermanos, miren esa pila. Unos tienen que arreglar dificultades entre ellos y sus hermanos. ¿Cuál es la primera caja? ¿Cuál es la primera caja que hay que sacar? Bueno, no estoy bien con la esposa, no estoy bien con el hermano, o al de la organización lo miro de otra forma. ¿Qué es lo que hay, hermanos? Hay un roce, y ese roce es por causa de la carne. ¿Qué dice? Hay dificultades, hermanos. ¿Y por qué existe dificultad, hermanos? ¿Por qué existe dificultad y roce? Por la carne. Óigame, hermanos, si tú vienes con un cuchillito o con una aguja y me hincas, ¿qué voy a hacer? Voy a reaccionar, hermanos, voy a reaccionar. Pero si el hermano Hamilton está muerto y lo hincas, ¿cuándo va a reaccionar el hermano? Nunca. ¿Por qué hay dificultades, hermano? Porque la carne está ¿qué? Está vivita y ¿qué? Vivita y coleando. ¿Y qué dice? Que esa es una caja, una pila ahí que me impide, ¿qué cosa, hermanos? Abrirle la puerta para que entre el médico. Segunda cosa dice, unos tienen que arreglar la dificultad entre ellos, otros tienen la codicia. ¿Qué cosa de ahí? La codicia. Otros tienen orgullo, otros tienen un mal carácter, y entre otros casos más, es el amor al mundo el que impide la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento les decía, ¿por qué no apreciamos? Porque apreciamos otra cosa. ¿Por qué yo escogí a mi esposa y no a la otra? Porque amé más a ella. ¿Por qué es que no aprecio una cosa? Porque el amor, el afecto, los sentidos están todos involucrados ¿en qué? En otra cosa. El Señor Jesús lo ilustró mejor con el apóstol Pedro. El Señor le dijo al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Yo voy a hacer ¿qué cosa? ¿Pescadores de qué? ¿A dónde estaba, hermanos? ¿A dónde estaba todo su ser de Pedro antes de que conociera a Jesús? ¿Pescando hombres? ¿Qué pescaba? ¿Sí? Y cuando agarraba un pescadito, ¿él qué cosa veía ahí?
¿Comida? No, ahí veía unos soles. Y cada pescadito que saltaba era ¿qué cosa? Soles. Y por los soles, hermanos, ¿qué se iba a hacer? Se levantaba a las 3 de la mañana, dejaba a la familia 2 semanas en alta mar, oliendo a sal, de frío, para traer ¿qué cosa? Los pescados. Y el Señor Jesús ahora ¿qué le dice? Ahora voy a llevarte ¿a qué? ¿A pescar qué? Y yo les hago una pregunta, ¿pescar peces es más fácil o más difícil que pescar hombres? ¿Más fácil pescar hombres? Peces es más fácil. Ah, no, pero para pescar hombres entonces no hay esfuerzo. Todo esto debe quitarse. Escuchen, todo esto debe quitarse antes de que puedan abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Oh, hermanos, qué maravilloso es darle la bienvenida a alguien que amas. Pero para dar la bienvenida al Señor, dice aquí, todo eso tiene que sacarse. Y entonces inicia nuestro proceso de restauración, ¿no? Dice, el amor de Dios, oh, el amor maravilloso, amor de Dios, después de tanta tibieza nuestra, vuelve a mí y yo volveré a ti, nos dice, y sanaré todas tus rebeliones. Hermanos, por eso yo les digo que el mensaje a la iglesia de la Odisea es el mensaje más esperanzador que nosotros tenemos. Porque el Señor no dejó a la iglesia en esa condición y que se vaya al abismo, sino que el Señor proveyó, hermanos, un escape, una salida, una sanación. Y esa sanación, hermanos, no se puede dar en la carne, porque todas estas cosas que están apiladas ahí en la puerta, hermanos, es por la carne. Y cuando tú sales sin hacer caso enseguida al llamado del Señor, es inevitable, hermanos, es inevitable. Porque tú no vas a salir de acá y vas a decir, bueno, acá me tapo los oídos y no voy a confundir la voz. No, hermanos. No, hermanos. En esta ciudad, hermanos, aunque te tapes los oídos, es un peso tal. Por eso que el Señor que nos está llamando, hermanos, a que tengamos en cuenta primero es cómo conozco al Señor Jesús en la carne, cómo conozco a mi prójimo en la carne, cómo conozco esta luz en la carne. Y si es así, mis hermanos, si es así, es justamente la oportunidad del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para restaurarnos. Por eso la hermana Huay la exclama, hermano, exclama, oh, amor de Dios maravilloso, que en esa condición Él me llame. Hermanos, ningún laodicense estará en los cielos en los cielos. Ninguno, hermanos. Estarán puros ex laodicenses, que sacaron la pila porque afuera estaba su Salvador, que escucharon la voz inmediatamente, que escucharon la luz, las oportunidades y las apreciaron. Pero para que suceda eso, hermanos, para que suceda eso, necesitamos entregar, hermanos, esa carne al Señor, para que nazcamos en el Espíritu. Porque solo en el Espíritu, hermanos, se aprecia, se valora. El cielo está dispuesto, hermanos.
cielo está dispuesto. Los eventos están dispuestos. Todo está dispuesto. Hay una sola cosa que no está dispuesta aún. Y por eso el Señor está esperando. Solo por eso. Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Que el Señor pueda guardarnos del maligno y pueda llevarnos a una experiencia preciosa de restauración y sanación a este pueblo que tanto ama, hermanos. Tanto ama el Señor.